Gracias, Jessica. Gracias, Noé, por la ayuda y Osvaldo. Una vez más. Como los jueves. Ahora sí que sí, sean todos muy bienvenidos. Reciban de toda la coordinación y el equipo de HCN un gran abrazo. Estamos muy contentos de recibirlos en esta, la que es segunda jornada. Denme un segundito, por favor. Ya estoy. Ahora ya va. Ok, entonces, para comenzar. Bueno, como les decía, bienvenidos. Esta es la segunda jornada de nuestra cumbre virtual de coaching HCN 2022. Y como lo mencionamos ayer con mi compañero Olvin, son más de 10 especialistas internacionales quienes se reúnen en este evento para compartir sus experiencias, conocimientos y modelos que sin duda serán de gran utilidad para todos nosotros. También quiero agradecer a nuestros partners y patrocinadores quienes hacen posible hoy que este evento sea una realidad. Comenzaré a nombrarlos para darlos a conocer, por supuesto, y agradecerles infinitamente todo su apoyo. Equipo Metas, Alonso Ya, ID International Coaching and Consulting, Taliu, Incentive B&OD, Grupo Capacítate, SG Talent Consulting, Academia EFATA, Grupo Primar, Academia Impact, Almando Educación Emocional y, por supuesto, nuestra querida agencia Chan. Bueno, también decirles y aprovechar esta instancia para darles a conocer los diferentes programas de los cuales, por supuesto, HCN certifica. Hoy en día la virtualidad nos permite, como Academia Impact, uno de los patrocinadores, llegar a muchos más lugares, no solamente dentro de nuestro país, sino que afortunadamente en todo el mundo. Así que los invitamos cordialmente a obtener mayor información sobre nuestros diplomados, cursos y programas 2023, si así lo desean, y entiendo que nos acompaña Jessica Bulos. Cualquier información que ustedes deseen obtener respecto de nuestros programas 2023, ella con mucho gusto los podrá atender y también asistir. Y dentro de esta parrilla programática del año 2023, tenemos el diplomado de coaching integral, el diplomado internacional de coaching neurolingüístico, hipnosis clínica, mentoring profesional,
practitioner en PNL, master practitioner en PNL también, business coaching, ventas con neuromarketing y muchos otros programas que sabemos van a ser de su interés. Un segundito, y por supuesto reiterarles como en nuestra primera jornada que tenemos concurso, así que por favor no dejen de participar, es muy sencillo, tienen que en Instagram seguir a @hcnworld y @academia.impact. Todo esto es a través de la red social Instagram. Deben postear todos los días una foto de la conferencia del día, que en este caso nos va a tocar con Silvana Trigo y Guillermo, ya más adelante los van a conocer en detalle. Tienen que escribir en el texto su mayor aprendizaje del día y mencionar a 3 amigos. Siempre tienen que agregar el hashtag CumbreHCN, y así van a estar concursando. Y obviamente que los concursos se ganan premios, y nuestros premios serán, en primer lugar, un programa de business coaching, que este es un premio exclusivo para coaches. El segundo premio, un curso de comunicación con PNL, y el tercer premio, un curso de neuromarketing. Así que tienen que seguirnos, no se pierdan estos 5 días que vamos a tener de asombrosas conferencias, y el día viernes, al cierre de la conferencia, vamos a dar el ganador, los ganadores de los concursos. Y ya entrando en materia, por supuesto, quiero presentarles a una gran entrenadora. Su nombre es Silvana Trigo, y ella el día de hoy nos va a acompañar con el tema coaching y política. Cómo pensar diferente y lograr acuerdos. Esta charla va a ser entregada en español, y me gustaría contarles un poco más sobre Silvana. Ella es trainer en programación neurolingüística, certificada por la International Association of NLP Institute y por la International Community of NLP. Es especialista en hipnosis clínica, mentora profesional, coach neurolingüística, y además es profesora supervisora de los diplomados de hipnosis, mentoring y coaching neurolingüístico en Academia Impact, así como profesora de los programas Practitioner en PNL. Además, es miembro de la Asociación Chilena de PNL, APNL, y de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Miembro del Board Ejecutivo de la EMCC Latam, Chief Compliance Officer de Impact Sociedad Anónima, es ingeniera comercial de profesión y también administrador público de la Universidad de Chile. Así que muy, muy, muy bienvenida, Silvana, un gustazo tenerte con nosotros. Por favor, es todo tuyo este espacio. Muchísimas gracias, Noelia, qué gusto. Muchas gracias por tu presentación, por tu calidez siempre, por tu cariño y por tu compañía. Gracias por estar acá. Y bueno, agradecer en primer lugar a HCN World que me ha invitado, así que muchas gracias a HCN, a todos sus miembros, a todos sus business partners y a todos los que están auspiciando esta cumbre virtual, que hacen posible que podamos, todos los que trabajamos en las tecnologías del desarrollo humano, podamos aportar de alguna manera con lo que conocemos, con lo que hemos practicado, con lo que aprendimos y con lo que tenemos experiencia a lo largo de nuestros años. Así que como bien decía Noelia, hoy día yo les traigo un tema que podría estar de moda ahora y en realidad desde hace muchos años, y que tiene que ver con la política. La política y cómo, aunque nosotros pensemos distinto a otras personas, y que sucede en todo ámbito de nuestra vida, porque esto nos sucede tanto en lo laboral, en lo familiar, en nuestros entornos sociales, estudiantiles, en esta misma cumbre, en donde sea, no pensamos todos igual. Todos tenemos nuestros distintos pensamientos, nuestras distintas creencias, nuestras distintas emociones también, valores que vienen desde nuestra propia experiencia, desde que nacemos y cómo
cómo se nos ha ido inculcando, cómo nos han ido enseñando las cosas que vamos aprendiendo, y eso es lo que hace con que también cada una de esas creencias, valores, emociones, opiniones, de alguna manera nosotros las podemos tener tan arraigadas que hace que a veces se desaten todas nuestras pasiones a la hora de hablar de un tema que es la política. Y eso a veces pudiera ser que impida que nosotros logremos llegar a algunos acuerdos. Y nuestra realidad es que hoy en día, en el mundo en el que nos encontramos, hacer política debiera ser un arte en el cual podamos todos participar y los gobiernos gobiernen en función de que haya una participación ciudadana, que se garantice esta participación, que haya democracia y un sinfín de cosas más. Y para eso realmente es fundamental que, aunque nosotros pensemos distintos y estemos a veces en distintos polos de pensamiento ideológico o político, podamos igual ponernos de acuerdo, porque lo que estamos buscando debiera ser, y así lo esperamos todos, es el bien común de nuestra sociedad. ¿Sí? Ese es el tema del cual yo quisiera hoy conversarles. Ahí voy a compartir coaching y política, como ya les mencionaba, cómo pensar diferente e igualmente lograr acuerdos. Quisiera igualmente enmarcar un poco lo que vamos a conversar hoy día, lo que yo les quiero transmitir. Y bueno, mencionarles que lo que yo les traigo hoy como presentación, como propuesta, como idea, está enmarcado en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Latinoamérica, de donde somos prácticamente la mayoría, creo que aquí hay invitados de lujo, tenemos ponentes de lujo también, de distintos países, ¿cierto? De Perú, de México, de Brasil también, de Chile, y bueno, sabemos que Latinoamérica está compuesta por muchos países, aproximadamente, bueno, son 20, entre ellos ustedes ya lo saben, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Haití, México, Panamá, Venezuela, Uruguay, etc. Y bueno, Latinoamérica, propiamente tal, tiene una historia que la hace de alguna manera similar, porque eh, es una zona, digamos, que logró su independencia más o menos en el mismo siglo, en donde estaban, bueno, ya sabemos, bajo el colonialismo español y portugués, en el caso de Brasil. Y bueno, una vez que Latinoamérica ya en el siglo XIX logra su independencia y logran conformarse como república, con esto viene de la mano con una apertura económica, social, cultural y a todo nivel, digamos, con el resto del mundo. Eso es algo que tiene en común, digamos, nuestra región. Producto de las guerras mundiales, viene también nuevas formas de pensamiento para Latinoamérica, principalmente en el ámbito ideológico, político y económico. Y eso debido a lo que les mencionaba antes, a esta nueva apertura, algo que antes no se daba, y algo que también era nuevo para cada uno de los países, que es conformarse propiamente tal como una república. Adicionalmente a esto, también post la Guerra Fría, Guerra Fría post la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ya también tienen bastante información, en donde hubo este enfrentamiento entre también dos corrientes fuertes de pensamiento ideológico, que tiene que ver con el occidente capitalista y el oriente socialista, digamos, capitalismo versus comunismo, hace también, repercute fuertemente igual en Latinoamérica, lo que hace que haya una inestabilidad en los países de nuestra región.
y con ello trae como algo común que sucedió en muchos de los países, revueltas, revoluciones, golpes de Estado, en favor y en uno u otro bando. Así tenemos nosotros, por ejemplo, lo que fue la Revolución Mexicana. No voy a ahondar mayormente en esto porque hay representantes acá de todos los países y seguramente ustedes conocen su propia historia, así como nosotros conocemos, bueno, yo al menos conozco la historia de Chile, pero les quiero como mencionar igualmente algunos hitos que sucedieron. Esta Revolución Mexicana, eh, lo cual también generó muchas revueltas, esto fue en el año 1908, también la Revolución Cubana de corte comunista y la crisis de los misiles, en donde además eh, entra ahí otros países más que no son propiamente de la región, sino que más de Norteamérica, que es Estados Unidos, y lo que era en ese tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces todo eso fueron hitos que marcaron un poco hacia dónde se iba a dirigir o se estaba dirigiendo el pensamiento, las ideologías, las expectativas y las búsquedas de los países de nuestra región. Por otro lado, también algo en común para muchos de nuestros países son los gobiernos autoritarios y regímenes militares en nuestra región. Y esto se dio hasta prácticamente el final de la Guerra Fría, que coincide, también ahí hay ciertos hitos, como es la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en América Latina también coincide con el término de la dictadura militar que tuvimos acá en Chile, de Augusto Pinochet. Y luego, propiamente tal como política también, en el siglo XXI surge algo que se denominó el socialismo del siglo XXI, y que es más bien un socialismo post todas estas situaciones que les mencioné, y se supone que es un socialismo reflexivo acerca de lo que se había hecho antiguamente en el siglo XX. Y en este socialismo, bueno, tenemos como representantes a Hugo Chávez en Venezuela, también estuvo fuertemente influenciado por Cuba, y tuvo también acogida en algunos gobiernos, como fue en Ecuador con Rafael Correa y Bolivia con Evo Morales. Ahora, bueno, mencionarles también que como otro común denominador que ya se los había dicho, las dictaduras militares que hubo en muchos de nuestros países, pero hay algunas que se concentran más en los años 70. En Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. ¿Sí? Ese es el marco más o menos político que nosotros tenemos en nuestra región, hasta esa época de las dictaduras militares, las cuales ya terminaron. Dicho eso, también hay algunas, quisiera dar un salto para hablar un poco de lo que ha sucedido ahora. Tampoco sin detenerme mucho, sino que mencionarles algunos hitos de lo último que pasó durante el año pasado, como fue el caso de Argentina, en donde la oposición se impone en elecciones legislativas. Chile, que está en un proceso aún de convención constitucional y con un nuevo presidente. En Cuba, donde también ahora hay marchas a favor de la libertad y donde hay muchas protestas por falta de alimentos y medicina. En Ecuador también una crisis carcelaria, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. En Nicaragua, elecciones presidenciales que no son reconocidas como legítimas ante la comunidad internacional. Y bueno, en Perú también elegido el presidente Pedro Castillo, un ex profesor y líder sindical. Eso es como está actualmente el panorama político de nuestra región. Y bueno, dicho eso, hay aspectos comunes que han venido surgiendo a consecuencia de todo lo que hemos vivido, en el fondo. Por ejemplo, estas miradas polares
que se generaron principalmente producto de la división extrema por estos movimientos, por estas revueltas y por las dictaduras principalmente. A favor, en contra, el tema es que tenemos miradas muy polarizadas actualmente. Y hablo más por Chile en este caso, que es donde lo conozco más de primera fuente, en donde todavía se habla mucho de un concepto de derecha y de izquierda. Y sigue siendo muy potente, sigue causando muchas pasiones, y sigue encegueciéndonos también. O sea, nos pasa que a veces nos nubla, entre que nos ciega y nos nubla la vista, eso nos impide ver otras opciones, otras posibilidades, y con eso llegar a acuerdos para el bien común de nuestra sociedad. ¿Qué otros aspectos comunes también tenemos? El procesamiento de muchos expresidentes. Bueno, ustedes ya los deben saber. Ejemplo, Lula da Silva en Brasil, Enrique Peña Nieto en México, y en Perú creo que son al menos los últimos 7 que han estado entre procesados y presos. Y bueno, en esos polos que yo les mencionaba también, cada vez hay grupos muy extremos que toman mucha fuerza. Y esos son los que también a veces van marcando la pauta de, estos petitorios, de estas exigencias, en donde no hay términos medios, sino que es como, este es mi punto de vista, esto es lo que quiero, y así se debería hacer, porque yo represento a este movimiento. Lo cual redunda inevitablemente influencia mucho en que haya muchas revueltas sociales, las cuales vienen a mostrar mucho también lo que es la desigualdad y la pobreza que se da en Latinoamérica, porque eso también es un aspecto común. Desigualdad y pobreza es parte de los temas importantes que tenemos en nuestra región. Y bueno, de esas revueltas también vienen esos petitorios básicos, muy básicos, que son los que debieran estar en las constituciones. Salud, educación, pensiones, vivienda, que lamentablemente no están satisfechos. Y bueno, porque las necesidades son infinitas y sabemos también que los recursos son limitados. Así que también, al menos yo quiero creer y pensar que los gobiernos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen para gobernar y lograr este bien común con la participación ciudadana. Sumado a eso, tenemos como un remate actual, económico, que es la pandemia, una crisis económica mundial que estamos viviendo actualmente, inflación, que la tenemos todo, y una proyección de recesión que se viene para el próximo año. Así que tenemos muchos ingredientes en esta receta, muchísimos ingredientes, y que en el fondo nos dicen y nos muestran hacia dónde va este pensamiento ideológico, este pensamiento político, y que lamentablemente, como se han dado las cosas, ha hecho que se marque mucho a veces estos extremos. ¿Y qué pasa? Que en algunos países sí están los extremos gobernando. O en otros están los parlamentos o los congresos precisamente compuestos por la, no sé, 40% un extremo, otro 40% el otro extremo, y entre medio están aquellos que no lo son tanto. Entonces, eso es algo que es una realidad que tenemos y que de alguna manera debiéramos poder resolverla, ¿ya? Ese es un marco que yo les quería dar acerca del tema que les estoy presentando. El otro marco, y que es el que a mí me encanta y me fascina, es el del coaching. En este caso, es el de coaching neurolingüístico. ¿Por qué? Aquí quiero mencionar, sí, que este modelo de coaching neurolingüístico es el modelo que fue diseñado, creado y que está estampado y publicado en un libro
de Paul Ambante, Ricardo Escobar y Jürgen Svenstrup, que son precisamente los directores y fundadores de HCN One. Entonces ahí, para que ustedes sepan que yo mi presentación la estoy enmarcando en ese modelo. Y bueno, el coaching, ¿por qué yo planteo este tema del coaching y cómo nos puede ayudar? Porque es una metodología que nosotros la podríamos aplicar de todas maneras en el ámbito político, ya sea como consultores, como coaches, como consultores de equipo, como coaches directamente de personas que se manejan en el ámbito político, para ayudarlos a que ellos logren sus propios objetivos, ellos hagan las transformaciones o los cambios que necesiten para lograr sus metas, y a la vez ellos puedan también comunicarse mucho mejor en el ámbito de estas negociaciones difíciles, reuniones complejas, que se dan todos los días. O sea, yo me puedo imaginar cómo es la vida en el Parlamento, en el Congreso Nacional, no solo de Chile, sino de todos los países de Latinoamérica, en los que funciona como debiera ser, teóricamente, un Congreso, ¿sí? Entonces, bueno, en este modelo que plantea que podemos ayudar a una persona a que ésta cambie de la forma y en la dirección que lo desea. Es decir, es la misma persona a quien nosotros podemos ayudar a que ella defina cuáles son sus transformaciones y cuál es la dirección que quiere darle a, a esos caminos, a esa ruta, para alcanzar aquello que desea. Eso es una definición que viene de este modelo. El coaching apoya a la persona a convertirse en quien desea ser y en lo mejor que pueda hacer. ¿Y cómo? Por medio de preguntas. A través de las preguntas, nosotros los que somos coaches, ayudamos a que la persona pueda entregar información que antes no tenía conscientemente, que quizás estaba muy guardada. Son preguntas importantes, poderosas y que la persona no se había hecho, y que ahora le van a ayudar para entrar en un proceso reflexivo y poder encontrar esa dirección que va a tomar y que lo va a conducir a conseguir sus objetivos. Acá, coaching es un proceso también en donde el cliente o coachee es ayudado por el coach, como les mencionaba, a alcanzar lo mejor de sí y a producir resultados que desea, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Y esto, de todas maneras, es muy aplicable a todo lo que es la política. Porque los cambios, en realidad, antes de hacerlos para todos los demás, parten de manera personal. Y eso va haciendo con que se hagan transformaciones y búsquedas en otros niveles, porque de alguna manera va impactando en distintos ámbitos y contextos en los cuales la persona se relaciona. Entonces, por ejemplo, una persona pudiera necesitar o querer trabajar en un tema laboral para mejorar su comunicación con sus compañeros digamos, de bancada o de la otra bancada, hablando en términos políticos. Y simplemente al trabajar esa parte que es laboral, también de alguna manera le va a redundar en otros aspectos de su vida, no solamente en esa parte de trabajo. Y con esto estamos también haciendo y ayudando a que la persona alcance al máximo o lo más cercano al máximo su potencial. Porque, como les decía hace unos minutos, por medio de las preguntas la persona entra en un proceso reflexivo. Un proceso reflexivo que no se habría podido hacer sin esta ayuda, a lo mejor esta guía, que se hace por medio del coaching. Y además, que en este modelo también lo importante es que la persona va a encontrar respuestas,
siempre va a tener las respuestas a lo que se le consulte. Aunque ella no lo sepa, lo va a buscar, quizás no tiene la conciencia, pero va a buscar para poder encontrar las respuestas que le van a servir para seguir en esa dirección que le va a ayudar a conseguir sus metas y objetivos. Y que más respecto al coaching neurolingüístico, que construye la conciencia, faculta la elección y lleva al cambio. Acá voy a ser repetitiva quizás, pero también esto es a través de las preguntas poderosas que se denominan también en coaching neurolingüístico, y que nos permite a cada uno de los que hemos sido coachados, porque yo también he vivido procesos de coaching, generar estados mucho más altos de conciencia. Son preguntas también que nos ayudan a orientarnos en el presente y en el futuro, con un foco muy fuerte en los logros y también centradas en las acciones, porque el coaching también es una invitación como metodología y tiene una fuerte orientación hacia el hacer, a que nos movamos y que actuemos, no que nos quedemos solamente en las ideas. Hasta acá entonces ya les he entregado los marcos que me parecía importante mencionarles respecto a este tema. Y luego les quiero compartir algunos conceptos que vienen desde el coaching neurolingüístico y que son muy importantes y que nosotros debemos considerar a la hora de querer lograr estos acuerdos, que a veces son complejos, son difíciles, a veces nos ponen en situaciones quizás un poco tensas, lamentablemente no lo pasamos bien, y lo vemos también. O sea, yo no trabajo en política, pero me imbuyo de lo que pasa a nivel país, por lo menos, a nivel regional también, y en realidad cuando vemos estas situaciones en donde personas a veces de una misma bancada o de bancadas distintas, de otros colores políticos, no logran acordar leyes que vienen discutiendo por años, por meses, o incluso tienen malos tratos entre ellos, no se logran poner de acuerdo y a veces literalmente llegan hasta los golpes. O sea, realmente que sería una maravilla, y ojalá que alguno de ellos nos esté escuchando acá y en todo lo que hemos conversado en todas las ponencias de la cumbre virtual, y que ojalá se interesaran en lo que son estos procesos de cambio y de transformación tan potentes como lo que se logra con el coaching y también con el mentoring. Son realmente metodologías, disciplinas del desarrollo humano muy potentes. Entonces, desde el coaching neurolingüístico, como les decía, hay ciertos conceptos que son muy importantes, y que son importantes tanto para la persona que quiere conseguir el acuerdo, como para el que es su contraparte en ese acuerdo, o sus contrapartes. Como por ejemplo los valores, porque los valores es lo que nos mueve a nosotros. Es como nuestro motor, es como ese motor dentro del engranaje, y que en el fondo nos impulsa, nos sostiene y nos empuja para lograr aquello que queremos, aquello que buscamos y que son nuestras metas. O sea, son como un sostenedor, son pilares fundamentales. Y acá tenemos nuestros propios valores, eso es muy importante, los que traemos desde que nacemos y empezamos ahí a hacer nuestra vida desde bebés, niños, que nos inculcan en nuestros hogares, en nuestros colegios, etc. Pero, y bueno, y eso los hacemos nuestros, y los vamos ganando también a lo largo de nuestra experiencia y de nuestra vida. Y también tenemos esos valores organizacionales, que son muy importantes y que en el ámbito político también debieran ser el pilar fundamental de todo acuerdo. Como por ejemplo lo que hablábamos al inicio, lo que es el bien común. Eso puede ser un valor muy importante. Lo que es la democracia, lo que es la participación ciudadana, son valores que debieran ser compartidos por, por todos los políticos y por el mundo de la política. Luego también tenemos las creencias, que es
es todo aquello en lo cual creemos, porque a veces hablamos de creencias y simplemente pensamos que creencias está mucho más orientado a lo mejor hacia religión, y no necesariamente, porque, o sea, las hay, creencias quizás más de corte religioso, espiritual, pero también están nuestras propias creencias ideológicas. Y ahí en política, yo creo que cada uno de ustedes lo sabe cómo se da en vuestros países, están esas creencias fuertemente arraigadas. Y bueno, nos van rigiendo también. Son como esos principios que nos dan permiso de actuar o de no actuar ante alguna situación o ante algo que yo quiero hacer o lograr. Son como, funcionan como permisos, nos van diciendo un poco, de esta manera debieras tú moverte porque esto es lo que tú crees. ¿Sí? Entonces, claro, conocer nuestras creencias y conocer las creencias de otros es muy importante también que lo tengamos presente a la hora de querer lograr un acuerdo. Las creencias orientan mucho también nuestro accionar y nos dan posibilidades, o sea, son las que nos posibilitan hacer o no hacer algo. Manejan de alguna manera también nuestras relaciones, porque dependiendo en lo que creo, es con quién estoy, es con quién me relaciono, es con quién, es de qué manera decido lo que voy a hacer, es si me permito o no colocarme este u otro objetivo o meta. Ellas son las que nos van dando esos permisos. Por otro lado, también tenemos la cultura que incluye muchas cosas, incluye procesos, tradiciones, costumbres, los mismos valores también, lenguaje común, conocimiento, y eso se da en distintos grupos sociales. O sea, no se da solamente en un ámbito, no se da solamente la cultura que tengo yo en mi hogar, sino que se da a nivel país, se da a nivel organizacional y se da en comunidades y grupos. No necesariamente tiene que ser en toda la región o en todo el país. Está esa cultura, sí, pero en grupos más pequeños también hay ciertas culturas en distintas comunidades. Y eso también son conceptos importantes de tener presente y conocerlos a la hora de querer lograr estos acuerdos. Por otro lado, tenemos el rapport, también un término que viene del coaching neurolingüístico, y que el rapport es aquella cualidad en una relación humana de mutua influencia entre las personas. Es una relación en donde nosotros entendemos a otra persona respetándola, sin hacer juicios, sin juzgarla, sino solamente respetar y aceptar su punto de vista. Lo cual no quiere decir que nosotros vamos a compartir los mismos, a lo mejor los mismos valores, las mismas creencias. No, no necesariamente, sino que lo que nosotros hacemos es aceptar ese otro modelo de mundo que tiene la persona y permitirnos construir una relación que sea de confianza, de mutua influencia entre ambos, en donde ambos se permiten influenciar el uno con el otro. Rapport es realmente aceptar el punto de vista del otro, escucharlo, practicar ahí mucha escucha activa y generar, construir una relación que sea de sintonía, de confianza y de empatía. No es solamente sinónimo de empatizar, sino que es mucho más. Y se puede construir, eso es súper importante, porque no es algo que sea natural. Hay personas que pareciera que naturalmente tienen rapport con muchas personas, pero realmente que nosotros podemos construir esta relación y en distintos ámbitos de nuestra vida, lo cual no quiere decir, lo cual no implica que seamos amigos de aquella persona con la cual estamos construyendo este rapport. No, porque a lo mejor podemos
no necesariamente vamos a ser amigos, pero necesitamos acordar algo en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral, en el ámbito político, por ejemplo, y para poder lograr un acuerdo, ambos nos podemos esforzar y comprender cuáles son los puntos de vista del otro para lograr lograr que entre ambos se construya y se dé esta confianza. Y claro, en el rapport está muy importante que esas creencias, esos valores y esa cultura que yo les estaba mencionando se respete y se acepte, sin intentar hacer cambios ni juzgar, porque es el modelo de mundo de la otra persona. Ahora, ¿qué cosas nosotros podemos considerar desde el ámbito del coaching que nos van a ayudar a que podamos lograr acuerdos, aunque pensemos de manera distinta en términos políticos? Entonces el coaching nos aporta, por ejemplo, con las presuposiciones. Y tenemos entre esas la primera, que es que usted crea su propia realidad. Y eso implica que cada uno de nosotros actúa y se mueve de acuerdo a nuestros propios mapas mentales, como si estos fueran reales, es decir, de acuerdo a nuestra propia experiencia, que ya viene con toda una historia, un recorrido, y cada uno va construyendo su propia realidad, su propio modelo, por lo que también ya les había mencionado, lo que ha ganado en creencias, en valores, hábitos, etcétera, que vienen desde que nacemos hasta el momento en el que estamos. También tenemos que todo comportamiento tiene un propósito. Es súper importante también tener claro que nosotros lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr en términos de objetivo, de meta, buscamos con eso algo obtener, algo ganar. Entonces también, aunque no sepamos exactamente qué es, lo que estamos haciendo en búsqueda de aquello tiene algún propósito, porque algo bueno nos debiera reportar. Y eso es muy importante que lo comprendamos para nosotros, pero también para quien tenemos frente a nosotros. Porque esa otra persona, estas presuposiciones son válidas para ambos lados. Entonces, comprender eso y entender que en realidad nosotros quizás queremos algo y quien tenemos frente quiere otra cosa distinta, pero ambos también tenemos un propósito. Entonces ahí es muy importante considerar lo que queremos nosotros y lo que el otro quiere también. Y si quiere entender, actúe. También una presuposición que yo rescaté de este modelo de coaching neurolingüístico, de la importancia que tiene que el aprendizaje que nosotros hacemos está principalmente en concretarlo, en que lo llevemos a la práctica. No solo que quede quizás en una sala donde estamos aprendiendo, sino que lo que aprendamos, lo que cambiemos, lo que hagamos como transformación, lo llevemos a la acción. Y eso es el coaching. El coaching nos permite hacer cambios y nos orienta al hacer. Por otro lado, tenemos otras cosas también que podemos considerar, además de estas presuposiciones que yo les estaba comentando. Por ejemplo, pensamiento sistémico, en donde nosotros consideramos que, bueno, un sistema como un conjunto de elementos que están todos interrelacionados y entre todos se comprenden. Y bueno, hacemos todos partes de un sistema, los cuales tienen muchas interconexiones. Y en eso, cada uno de nosotros, cada persona, hace parte de distintos sistemas y su propia vida está compuesta de muchos sistemas. Como por ejemplo el sistema, no sé, pensándolo
en términos de cualquiera de nosotros, la parte, el ámbito laboral, el ámbito personal, el ámbito social, la salud, el aprendizaje, son un montón de variables que están completamente interrelacionadas y que son sistemas que en su conjunto siempre debiéramos estarlos evaluando, porque hacer a veces cambios o ajustes en uno impacta de alguna manera en el otro. Entonces, claro, tener este pensamiento más sistémico que nos permita ver cómo cada una de las variables está interconectada, interrelacionada, y cómo mover una pieza puede incidir en el resultado de lo que queremos conseguir, es muy importante que lo tengamos considerado a la hora también de podernos ayudar en este tema específicamente de llegar a estos acuerdos en política, ponernos de acuerdo en que pensemos distinto. Tenemos también las perspectivas, y acá es súper importante porque nosotros podemos tomar distintas posiciones para ver perspectivas de los otros puntos de vista que los otros tienen. Y así nosotros podemos comprender mucho más a fondo una situación. ¿Qué pasa? Que acá, si nosotros estamos en negociaciones difíciles, en donde hay más gente involucrada, podemos ponernos en el lugar del otro, de alguna manera, y tratar de comprender cuál es el punto de vista de ese otro para poder entender la situación de manera más completa. No solamente quedarnos como con una mirada, porque un punto de vista es como ver un paisaje o un árbol solo en una perspectiva, en una foto, pero no ver todo lo que está por detrás y no ver todo lo que hay en su alrededor. Y eso está fuertemente relacionado también con el pensamiento sistémico. Tomar otra perspectiva nos va a permitir entender cuál es el punto de vista del otro, qué es lo que está por detrás de eso que el otro quiere, y además cuál es el propósito del otro. Y eso nos puede dar una mayor claridad a la hora de negociar también. De negociar de lograr un acuerdo que sea útil, ecológico y saludable para todas las partes. Por otro lado, también tenemos la ecología. Y que eso también fuertemente relacionado con el pensamiento sistémico, porque implica que nosotros hagamos una revisión con una conciencia sistémica mucho más amplia respecto a lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, porque vamos a hacer una revisión precisamente del sistema en general. Y ahí lo hacemos de manera tanto interna como externa, o sea, evaluamos aquellos ajustes, aquellas transformaciones, aquellos cambios o aquella meta que queremos conseguir con sus respectivas tareas, acciones, y vemos cómo eso impacta de manera interna en nosotros mismos. Y a la vez, cómo eso también impacta en los sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos, ya sea en la familia, en nuestra comunidad, en la parte laboral, en la organización a la cual pertenecemos. Y de esa manera hacemos también que nuestras metas se ajusten a ese sistema, o bien que nosotros también seamos capaces de hacer modificaciones en algunos sistemas extendiendo sus propios límites o sus propios bordes, que a veces están como muy delimitados. Hacemos esa revisión y eso nos permite verificar cómo en el fondo afecta a otros componentes que están interconectados e interrelacionados. Por otro lado también tenemos las metas. Las metas que desde el coaching también implica que sean metas muy claras, motivadoras y que sean alcanzables.
es decir, que nosotros las podamos concretar. Que si son metas muy pequeñitas y muy fáciles, quizás no van a ser lo suficientemente motivadoras como para que sigamos adelante. Ahora, si son demasiado grandes e inalcanzables, podrían también frustrarnos en nuestra ruta y en la dirección para conseguir aquellas metas. Y ahí es muy importante que en el momento en que definamos lo que queremos, lo hagamos de una manera en que vayamos orientados hacia la solución. Algo que haría un cambio, yo creo que impactante e importante en estos acuerdos políticos que a veces se dan permanentemente en el Congreso. Orientar más que hacia el problema, orientar hacia la solución aquello que se desea, lo que realmente se quiere lograr, no aquello que queremos evitar. Como les decía, que sean alcanzables, que sean desafiantes, que nos desafíen, que no sean tan pequeñitas y que sean realistas. Porque si es demasiado extensa, demasiado grande, vamos a sentir que nunca logramos concretarlo. Entonces ahí también podemos ir trabajando en metas más pequeñitas hasta conseguir una meta que quizás es más grande. Importante también que en las metas que definamos podamos influir en el resultado que esté bajo nuestro control. Muchas veces pueden depender igualmente de otros recursos, de otras personas. Sin embargo, es importante que lo que definamos y que sí esté bajo nuestro control, nosotros revisemos que incidimos en ello y que por eso la meta sí es adecuada para nosotros también. Porque nosotros podemos tomar acciones, podemos hacer ajustes, decidir ciertas tareas que nos van a llevar en el camino hacia el logro. Muy importante también que sean medibles. De esa manera nosotros podemos ir viendo en el tiempo, en esta ruta, cómo vamos progresando y vamos viendo los avances también. Y a la vez también contar con definir en esta meta cuáles son los recursos que necesitamos, que pueden ser recursos propios de nosotros, que sean nuestras habilidades, nuestras propias capacidades internas que nosotros tenemos y que ya hemos ocupado en muchas ocasiones de nuestra vida, y también considerar que hay otros recursos que quizás no están dentro nuestro, y que pueden ser recursos externos como ayuda de otras personas, recursos financieros, recursos tecnológicos, materiales, etc. También estas metas debemos siempre evaluarlas en función de las consecuencias sistémicas, que es lo que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la ecología. Evaluar cuál es el impacto de aquello que queremos y cuando lo consigamos. Qué es lo que sucederá cuando consigamos esa meta. Y así evaluamos cómo se ven afectados, impactados los distintos elementos del sistema en el cual estamos y de un sistema quizás más grande también. Y bueno, importante que esa meta también tenga un plan de acción, porque, como les decía, el coaching está muy orientado al hacer, a que nosotros ejecutemos, a que hagamos cambios y en eso actuemos. También tenemos algo muy importante, que son las preguntas. Y acá, en el coaching neurolingüístico, se basa mucho en realizar preguntas poderosas, que estén muy relacionadas con valores, creencias, conductas de las personas. Entonces acá, en esta propuesta, a través del coaching, la idea no es decir al otro lo que tiene que hacer, ni imponer al otro mi propio punto de vista, ni decirle cuál es la mejor ruta y cuál es la mejor dirección, sino el arte de hacer preguntas, preguntas que lleven a la reflexión de las personas, preguntas que no debieran venir con respuestas de sí o no. Son preguntas que cuando las vamos a contestar nos demoramos más, porque reflexionamos, porque pensamos, porque buscamos.
porque en esas preguntas estamos ampliando nuestro desarrollo de conciencia. Entonces es muy importante que la vía sea por eso, que esa sea el camino. No aconsejar, no decir qué hacer, no imponer mi punto de vista, sino que ser capaces de negociar a través de las preguntas. Y de tal manera, gracias a esas respuestas que vienen de esas preguntas poderosas, podemos llegar a conclusiones mucho más constructivas, más que quedarnos complejizados y atorados a lo mejor en el problema, podemos construir y avanzar en lograr un acuerdo. Poderosas también porque vamos a estar buscando en lugares donde no habíamos explorado antes. Por ejemplo, en el caso de que estemos conversando de algún tema que sea ahí medio apasionado, medio candente en términos políticos, ¿qué opciones tenemos para resolver? ¿Cuáles serán las mejores opciones para alcanzar eso? ¿Cuál será tu mejor alternativa para resolver aquello? Si se fijan, está suponiendo opciones y a la vez lo está orientando hacia soluciones. También es importante que esas preguntas vayan muy acompañadas de rapport. Y eso, eso se va a dar, como les mencionaba anteriormente, como es algo que se construye, se va a dar por medio de nuestro propio lenguaje, el lenguaje que ya lo estamos construyendo porque ya lo estamos orientando hacia soluciones, hacia opciones, hacia alternativas, hacia lo positivo, y además por medio de nuestra propia fisiología, nuestro lenguaje corporal, demostrando interés, eliminando nuestros juicios, respetando lo que la persona nos está diciendo. Es importante también que las preguntas tengan ese ingrediente. Y también que estén orientadas, vuelvo a repetir, a la acción y hacia el futuro. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué puedo aprender además de esta situación? Más que a veces decir, ¿por qué me salió tan mal esto que intenté hacer? ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Qué enseñanzas puedo sacar de acá? ¿Qué aprendizaje es el que obtengo? Porque todo es una retroalimentación que nos sirve para hacerlo en el futuro de una manera distinta. Y negociación, que es fundamental en temas políticos. Y sobre todo cuando conversamos de política. Porque finalmente estas discusiones, hablar de política lo podemos tener en cualquier reunión social. Si el tema está en boga casi siempre. Y acá con la necesidad de llegar a un acuerdo sobre algún tema puntual, donde aunque pareciera que no, pero igual hay un interés común. Y eso es lo que hay que descubrir también. ¿Cuál es ese interés común que de alguna forma genera ciertos conflictos? ¿Y cuál es ese interés común que nos permita también establecer algún resultado orientado hacia un acuerdo? Nuevamente, hacia una solución, hacia un acuerdo, no escapando del problema, no rehuyendo el problema, sino que orientar hacia el logro de algo, hacia un propósito. Toda conducta humana tiene un propósito. Y eso es el acuerdo, que es lo que queremos conseguir. Y buscamos por medio de las preguntas precisamente también en una negociación esta área de común acuerdo, que a veces pareciera que no está. Vamos segmentando hacia arriba en este proceso de negociación hasta encontrarla. Y una vez que ya la hemos encontrado, ahí ya podemos empezar a segmentar hacia abajo desde esa área para irnos a los detalles, a lo más específico, al cómo, al cuándo, a las acciones.
Y en todo momento, por supuesto, en una negociación, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, el rapport, esta relación de confianza, de empatía, de conocer la perspectiva y el punto de vista del otro, y comprender cómo es que él piensa. Y bueno, hablando ya en términos de la política y bueno, de todos los ingredientes que yo les fui dando en esta exposición, la política está muy orientada, y ustedes lo saben, a tomar decisiones de un grupo de personas, porque todos nosotros podemos hacer política, todos, o sea, en una comunidad, en un grupo más cerrado, en un grupo pequeño, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, podemos hacer política cuando estamos ahí trabajando en tomar decisiones, en buscar el bien común, en tener participación. Ahora, lo que pasa es que la política está muy orientada y está muy definida hacia lo que es el gobierno propiamente tal de los estados. Viene del griego polis, que es ciudad. Entonces viene al gobierno de esos estados, el cual quiere promover la participación ciudadana, ejecutar poder, garantizar el bien común. Ese debiera ser el acuerdo común, además, en nuestra negociación. Garantizar el bien común. Implica diálogo, consenso, implica acuerdos, desarrollo, debate de ideas, intereses, participación, comunicarnos asertivamente. Entonces, desde el mundo del coaching, si nosotros respetamos y conocemos acerca de valores, creencias, rapport, cultura también, y consideramos todos estos ingredientes, todos estos elementos, como son las presuposiciones, las perspectivas, el pensamiento sistémico, las metas, las preguntas, y una negociación considerando cómo se hace en el mundo del coaching, siempre orientado hacia las soluciones y con una escucha activa y con una comunicación asertiva. Claro que podemos lograr llegar a acuerdos, a consensos, y yo diría que en plazos cortos, no en plazos tan largos. Así es que ojalá que muchos de nosotros pudiéramos incidir ahí con este pensamiento, aplicando esta disciplina desde el coaching neurolingüístico, como les mencioné al inicio, para que logremos quizás desde nuestros propios entornos empezar a ponernos de acuerdo, a poder conversar, al menos hablar, y desde ahí quizás podamos sistémicamente impactar a que llegue a otros mundos también, y de esa manera los acuerdos se puedan lograr. Muchísimas gracias a todos por su atención. Silvana, muchísimas gracias a ti por esta magnífica ponencia, y vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos de nuestra audiencia. La primera de ellas es de José Alberto Órdenes. Él indica: la política sufre un desprestigio general. ¿Puede el coach expresar su pensamiento político o solo actúa con políticos para que estos tomen conciencia de mejorar el bien común en cada país? Muchas gracias, Noelia. Y me dijiste José, ¿cierto? Sí, José Alberto. Sí, mira, desde este modelo y desde lo que yo planteo, lo ideal nosotros como coaches es ayudar a que políticos o personas que se mueven en el mundo de la política, los podamos ayudar a tomar una mayor conciencia de sus propios pensamientos, de lo que necesitan, de lo que quieren, de lo que buscan, y desde ahí ayudarles a que ellos también puedan comunicarse de mejor manera y logren incidir
y lograr algún acuerdo que sea bueno tanto para ellos como para el bien común, digamos, y para los otros, porque a veces lo que sucede es que en política está como siempre muy marcado como que hubiese dos bandos. Entonces acá lo importante es que sobre esos bandos que hay algo que es mucho más trascendental, y que es el bien común general del país, de los ciudadanos. Entonces, más que le pudiera expresar quizás cuál es su pensamiento, pero lo adecuado como coach, como profesión de coach, es que lo ayude a que se haga a sí mismo aquellas preguntas, o sea, hacerle aquellas preguntas poderosas que le van a permitir reflexionar mucho mejor acerca del tema en el cual esté inmerso, que esté tratando, y con eso lograr una mejor comunicación, mejores acuerdos, y siempre con ese propósito del bien común, del bien mayor, sistémicamente. Ok. Otra pregunta, Silvana. Joaquín Rosas de Limache, Chile. Dice, ¿cómo el coaching puede entrar en un mundo que hoy solo está al servicio de sí mismo? Se refiere a la política, ¿cierto? Sí, yo me imagino que sí. Sí. Mira, hay distintas maneras. O sea, uno dándose a conocer, como por ejemplo con estos eventos como es la cumbre virtual, pero además recuerden que hay muchos modelos de coaching que ayudan también a entrar a distintas entidades, a distintas instituciones, organizaciones, empresas, como lo es Executive Coaching, Business Coaching, Team Coaching, y también Coaching directo ejecutivo. Desde ahí se puede dar a conocer por medio de talleres, de intervenciones, de procesos que se hagan en instituciones. Eso principalmente. Okay. Okay. Muchas gracias, muchísimas gracias Silvana por esta conferencia. Le doy las gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó, que estuvo atentísima a todo lo entregado. Así que te mando un abrazo, muchas gracias por tu compañía. Para ti, María. Muy amable, muchas gracias. Y estimados, los esperamos en un ratito más, a las 21 horas, comenzamos con la charla de Guillermo Jacobi. Él nos expondrá las tecnologías del desarrollo humano y el modelo de aprendizaje. Así que tengan un buen y breve descanso. En unos 50 minutos más nos volvemos a conectar. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan buen descanso. Muy buen descanso. Mucho éxito.